¿Alguna vez has pensado en cómo una pequeña comunidad de personas comunes logró transformar el mundo entero en pocas décadas? ¿Cómo pescadores, recaudadores de impuestos y hasta perseguidos políticos se convirtieron en líderes de un movimiento global? El secreto de esta transformación está en el libro de los Hechos y en la poderosa actuación del Espíritu Santo. El libro de Hechos de los Apóstoles es un hito en el Nuevo Testamento, describiendo los primeros pasos de la Iglesia primitiva después de la resurrección y ascensión de Jesucristo. La narrativa comienza en Jerusalén, una ciudad de gran importancia histórica y religiosa, tanto para los judíos como para el cristianismo naciente. En este contexto, la promesa de Jesús, registrada en Hechos, capítulo 1, versículo 8, resonaba en la mente de los apóstoles. El Espíritu Santo sería derramado, capacitándolos para ser testigos en todo el mundo. Jerusalén no era solo un punto de partida estratégico, también era un lugar de gran oposición religiosa, donde el Sinedrio tenía fuerte influencia. La ciudad, escenario de la crucifixión, ahora se convertiría en el centro de la proclamación de la resurrección. Mientras esperaban la promesa, los apóstoles permanecieron en oración constante en el cenáculo, un espacio de reunión que simbolizaba su unidad y dependencia divina. En este periodo de transición enfrentaron dudas y desafíos internos, pero el ejemplo y las enseñanzas de Jesús los fortalecían. El liderazgo de Pedro, destacado en este momento, comenzaba a emerger como un factor de estabilidad para el grupo. Él organizó la sustitución de Judas Iscariote, mostrando el compromiso de mantener la misión intacta. Este pequeño núcleo de seguidores pronto se transformaría en una fuerza mundial, marcada por la valentía y la fe inquebrantable. La expectativa era grande, pues los discípulos sabían que la misión dada por Cristo iba más allá de los límites de Jerusalén. El propio escenario político y cultural del Imperio Romano facilitaba la difusión del mensaje. Las vías romanas, la unidad lingüística en torno al griego y la paz relativa conocida como Pax Romana contribuyeron a la expansión del Evangelio. Sin embargo, la Iglesia primitiva aún enfrentaba incertidumbres, especialmente ante la oposición religiosa y social. Era necesario algo sobrenatural para romper estas barreras e inaugurar una nueva era. Este momento inicial en el libro de Hechos evidencia la necesidad de preparación espiritual para grandes desafíos. Los discípulos, aunque comunes, fueron elegidos para una misión extraordinaria. No eran eruditos ni figuras de poder, sino hombres simples que confiaron en Dios. Esa simplicidad, unida a la presencia del Espíritu Santo, los hizo aptos para transformar el mundo. El libro de Hechos, por lo tanto, comienza mostrando que la fuerza de la Iglesia no está en sí misma, sino en la dependencia total del poder divino. La preparación para Pentecostés fue crucial, pues enseñó a los discípulos la importancia de esperar por el tiempo de Dios. Aprendieron que, para cumplir la misión, no bastaba el conocimiento de las Escrituras o el recuerdo de los milagros de Jesús. Era preciso recibir el poder de lo alto. Este escenario inicial es una invitación a reflexionar sobre la relevancia de estar espiritualmente listos para obedecer al llamado de Dios en nuestras vidas. La promesa del Espíritu Santo, hecha por Jesús antes de su ascensión, era el mayor incentivo para que los discípulos permanecieran firmes. Ellos oyeron de él en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que serían revestidos de poder y capacitados para ser sus testigos. En el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, esta promesa se cumplió de manera sobrenatural. Durante una reunión, un sonido como el de un viento impetuoso llenó el lugar, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los presentes. En ese momento, todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, evidenciando que el Espíritu Santo había descendido con poder. Este signo no fue solo una manifestación extraordinaria, fue el inicio de una nueva era espiritual. Pentecostés fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad.
Antes de esto, el Espíritu Santo actuaba de manera restringida, en individuos específicos y para propósitos puntuales. Ahora, Él estaba disponible para todos los que creyeran en Jesús. Esta transformación permitió que personas comunes fueran instrumentos de Dios en una escala global. Sin embargo, lo que más impresionó en el evento de Pentecostés no fue solo la manifestación visible, sino el impacto espiritual. Pedro, lleno del Espíritu, pronunció un poderoso discurso, interpretando las Escrituras y explicando que lo que sucedió era el cumplimiento de las profecías de Joel y de los Salmos de David. Las palabras de Pedro fueron tan convincentes que alrededor de 3.000 personas fueron bautizadas e integradas en la comunidad cristiana ese mismo día. Este gran número de convertidos revela el poder de la acción conjunta del Espíritu Santo y de la predicación fiel del Evangelio. Más que números, sin embargo, Pentecostés destacó la importancia de la unidad entre los cristianos. Ese momento mostró que, para cumplir su misión, la Iglesia necesitaba estar unida en oración, comunión y propósito. El Espíritu Santo trajo más que poder, trajo dirección. Desde Pentecostés, el liderazgo de la Iglesia primitiva pasó a depender de la guía divina. Las decisiones importantes, como la elección de nuevos líderes o la expansión misionera, se tomaban en oración y con sensibilidad a la voz del Espíritu. Este modelo sigue siendo un ejemplo para la Iglesia actual, que también debe buscar orientación sobrenatural en medio de los desafíos del mundo. Pentecostés, por lo tanto, no fue solo un evento histórico, sino un recordatorio continuo de que la fuerza de la Iglesia no radica en estrategias humanas, sino en la acción del Espíritu Santo. Este momento inicial estableció las bases para todo lo que la Iglesia llevaría a cabo en los años siguientes, mostrando que la presencia de Dios es el secreto para el avance del reino. Después de Pentecostés, los apóstoles asumieron un papel central en la organización y conducción de la Iglesia primitiva. Pedro, que había mostrado debilidad al negar a Jesús, ahora era un líder renovado por el poder del Espíritu Santo. Su predicación en el templo, detallada en Hechos capítulo 2, versículos 14 a 36, es un ejemplo notable de cómo el Espíritu Santo transforma vidas. Él interpretó pasajes de las Escrituras hebraicas, señalando que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Esta elocuencia y audacia resultaron en la conversión de miles de personas, consolidando a la Iglesia como una comunidad vibrante en Jerusalén. El liderazgo de los apóstoles no se limitaba a la predicación. Ellos se dedicaban a la enseñanza, a la oración y a la organización de la vida comunitaria. La Iglesia vivía en comunión, compartiendo bienes y cuidando de las necesidades unos de otros. Esta unidad práctica era un reflejo de la enseñanza de Cristo y fortalecía los lazos entre los fieles. Sin embargo, la responsabilidad de los apóstoles no era solo administrativa. Ellos también enfrentaban oposición externa, especialmente de las autoridades religiosas que veían a la Iglesia como una amenaza al orden establecido. Los milagros realizados por los apóstoles reforzaban su autoridad espiritual. La curación de enfermos, como el cojo en la puerta del templo, y la liberación de oprimidos eran signos del poder de Dios actuando a través de ellos. Estas acciones legitimaban su predicación, mostrando que el Evangelio no era solo una doctrina, sino la manifestación viva del reino de Dios. Los apóstoles eran vistos como instrumentos de transformación, y su liderazgo inspiraba confianza y esperanza. Sin embargo, los apóstoles también enfrentaron desafíos internos. El crecimiento de la Iglesia trajo demandas administrativas como la distribución de alimentos para viudas. Este problema fue resuelto con la elección de 7 hombres llenos del Espíritu Santo para servir como diáconos, mostrando la sensibilidad de los apóstoles al delegar responsabilidades y garantizar la armonía comunitaria. Esta decisión no solo resolvió conflictos,
sino que también permitió que los apóstoles continuaran enfocados en su principal misión, la predicación del Evangelio. La liderazgo de los apóstoles, moldeada por la dependencia del Espíritu Santo, es un ejemplo para líderes cristianos de todas las épocas. Ellos mostraron que el verdadero liderazgo espiritual exige humildad, valentía y total sumisión a la voluntad de Dios. La Iglesia crecía no por causa de estrategias humanas, sino porque el Espíritu Santo guiaba a sus líderes con sabiduría y poder. Los milagros realizados por los apóstoles fueron un hito en la historia de la Iglesia primitiva, destacando la actuación del Espíritu Santo. Uno de los eventos más significativos fue la curación del hombre cojo en la puerta llamada Hermosa. Pedro y Juan, al encontrar al hombre pidiendo limosna, declararon: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo eso te doy. En nombre de Jesús Cristo, levántate y anda». Hechos capítulo 3, versículo 6. Este milagro no solo restauró la salud del hombre, sino que también llamó la atención de una multitud, creando una oportunidad para que Pedro predicara sobre la salvación en Cristo. Los signos y maravillas realizados por los apóstoles validaban el mensaje del Evangelio. No eran realizados para impresionar, sino para revelar el poder de Dios y atraer a las personas a la fe. Milagros como la liberación de personas poseídas por espíritus malignos y la curación de enfermos mostraban que el reino de Dios se estaba manifestando en la tierra. Estos actos de poder también fortalecieron la fe de la comunidad cristiana, que veía en las acciones de los apóstoles la confirmación de que Jesús continuaba presente a través del Espíritu Santo. Las conversiones fueron otro aspecto notable de la actuación del Espíritu Santo. Hombres y mujeres de diferentes orígenes culturales y sociales eran impactados por el mensaje del Evangelio. No era solo un cambio de creencia, sino una transformación completa de vida. La convivencia entre judíos y gentiles, algo inimaginable en la época, comenzó a acontecer dentro de la Iglesia, mostrando que el Espíritu Santo rompía barreras culturales y promovía la reconciliación. La oposición al crecimiento de la Iglesia también se intensificaba. Las autoridades religiosas intentaron intimidar a los apóstoles, prohibiéndoles predicar en nombre de Jesús. Sin embargo, ellos respondieron con audacia, afirmando que era más importante obedecer a Dios que a los hombres. Esta determinación inspiró a la comunidad cristiana a permanecer firme, incluso ante las persecuciones. El Espíritu Santo daba a los apóstoles no solo poder para realizar milagros, sino también valentía para enfrentar desafíos. Estos primeros signos de poder establecieron la base para el crecimiento explosivo de la Iglesia. Mostraron que el Evangelio no era una idea humana, sino un mensaje divino acompañado de autoridad y transformación. El Espíritu Santo, operando a través de los apóstoles, demostró que el reino de Dios estaba avanzando y nada podría detenerlo. El crecimiento de la Iglesia primitiva en Jerusalén fue un fenómeno espiritual y social. Tras el Pentecostés, los apóstoles se dedicaron intensamente a la predicación y a la enseñanza, y la comunidad cristiana crecía diariamente. Hechos, capítulo 2, versículo 42, describe la vida de los primeros cristianos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Esta dedicación generaba una unidad profunda, que atraía cada vez más personas al movimiento. La Iglesia era vista como una familia espiritual, donde todos compartían sus posesiones y cuidaban unos de otros. El testimonio público de los apóstoles en el templo y en las casas era un factor crucial para la expansión de la palabra. Ellos predicaban con osadía, enfrentando la oposición del Sanedrín y de otros líderes religiosos. A pesar de las amenazas y prisiones, la predicación no cesaba. Al contrario, las persecuciones solo fortalecían la convicción de los apóstoles de que su misión era divina. Cuando Pedro y Juan fueron presos e interrogados, su respuesta fue clara: más importa obedecer a Dios que a los hombres. Este coraje inspiraba a la comunidad cristiana a continuar firme en la fe.
El impacto del crecimiento de la Iglesia era tan significativo que generaba divisiones entre el pueblo. Algunos veían a los cristianos como un movimiento peligroso, mientras que otros reconocían que Dios estaba actuando a través de ellos. Esta polarización llevó a un aumento en la persecución, pero también consolidó la fe de los nuevos convertidos. Los cristianos sabían que seguir a Cristo implicaba sacrificio, pero estaban dispuestos a pagar el precio por causa de la esperanza de la vida eterna. La presencia del Espíritu Santo era evidente en el cotidiano de la Iglesia. Él guiaba las decisiones, fortalecía a los líderes y capacitaba a los fieles a testimoniar. La oración y el ayuno eran prácticas comunes que mantenían a la Iglesia conectada con Dios. A través de estas disciplinas espirituales, los cristianos recibían dirección para lidiar con los desafíos y oportunidades. La expansión de la palabra en Jerusalén mostró que la misión de la Iglesia solo es posible cuando hay dependencia total del Espíritu Santo. Este período inicial en Jerusalén fue el cimiento para la expansión global de la Iglesia. Reveló que la fuerza del Evangelio no está en los recursos humanos, sino en el poder de Dios actuando a través de su pueblo. La palabra, predicada con fidelidad y coraje, es la herramienta principal para transformar vidas y llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Esteban fue una figura crucial en el inicio de la Iglesia primitiva, siendo reconocido como uno de los primeros diáconos elegidos para servir a la comunidad. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, como se describe en Hechos, capítulo 6, versículo 5. Aunque su función principal era cuidar de las necesidades de los fieles, Esteban rápidamente se destacó como un predicador elocuente y osado, desafiando a las autoridades religiosas de su época. Su ministerio estaba marcado por señales y maravillas que evidenciaban la presencia divina en su vida. Sin embargo, fue justamente su fidelidad la que lo colocó en conflicto con los líderes judíos. Acusado falsamente de blasfemia, Esteban fue llevado al Sanedrín, donde pronunció uno de los discursos más impresionantes registrados en la Biblia. Revisó la historia de Israel, mostrando cómo el pueblo a menudo rechazaba a los profetas enviados por Dios, culminando en el rechazo del propio Mesías. Sus palabras penetrantes confrontaron directamente a los líderes religiosos, revelando sus fallas espirituales. Movidos por ira, los miembros del Sanedrín condenaron a Esteban a muerte por apedreamiento. Incluso ante la muerte inminente, él demostró una fe inquebrantable, clamando a Dios que perdonara a sus verdugos. El martirio de Esteban fue un hito en la historia de la Iglesia, ya que inauguró un período de persecución más intensa contra los cristianos. A pesar de esto, su testimonio inspiró a muchos a mantenerse firmes en la fe. Su visión celestial, donde vio a Jesús a la derecha de Dios, no solo reforzó su convicción, sino que también fortaleció a la comunidad cristiana en medio de las dificultades. Esteban se convirtió en un ejemplo de cómo el Espíritu Santo capacita a los siervos de Dios a enfrentar incluso las situaciones más extremas. La muerte de Esteban tuvo un impacto significativo en la expansión del Evangelio. La persecución que siguió obligó a los cristianos a abandonar Jerusalén, esparciéndose por otras regiones. Lo que parecía ser un golpe contra la Iglesia resultó ser un instrumento divino para la propagación del mensaje de salvación. Así, Esteban no solo selló su testimonio con su vida, sino que también allanó el camino para que el Evangelio alcanzara nuevos territorios. Su martirio sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas. Demostró que la fidelidad a Dios es más importante que cualquier comodidad terrenal. Su ejemplo nos desafía a ser valientes en nuestra fe, confiando en que el Espíritu Santo nos sostendrá en todas las circunstancias. La historia de Saulo, el perseguidor que se convirtió en apóstol, es una de las más impresionantes en el libro de Hechos. Él era un fariseo celoso,
profundamente comprometido con la ley y decidido a erradicar el cristianismo naciente. Saulo lideraba una persecución feroz contra los cristianos, creyendo estar defendiendo la pureza de la fe judía. Hechos, capítulo 9, versículo 1, describe cómo él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Sin embargo, su viaje a Damasco se transformó en un encuentro divino que cambiaría su vida para siempre. En el camino, una luz brillante venida del cielo lo cegó, y él escuchó la voz de Jesús preguntando: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese momento fue un divisor de aguas en la vida de Saulo. Él comprendió que, al perseguir a los cristianos, estaba luchando contra el propio Dios. Humillado y ciego, Saulo fue conducido a Damasco, donde permaneció en oración y ayuno por 3 días. En ese período, Dios reveló a Ananías que debía orar por Saulo para que él recuperara la visión y fuera lleno del Espíritu Santo. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. La conversión de Saulo fue un evento extraordinario no solo por la transformación personal, sino también por el impacto en la historia de la Iglesia. De perseguidor implacable, él se convirtió en el mayor defensor del Evangelio, predicando con audacia y autoridad. La profundidad de su conocimiento de las Escrituras hebraicas, unida a la revelación de Cristo, lo convirtió en uno de los mayores teólogos del cristianismo. Él pasó a ser llamado Pablo y dedicó su vida a la misión de alcanzar a los gentiles. La historia de Saulo enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Incluso aquellos que parecen ser enemigos del Evangelio pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo. La conversión de Saulo también destaca la importancia de la obediencia de otros siervos de Dios, como Ananías, que superó su miedo para cumplir la voluntad divina. Este ejemplo nos desafía a confiar en que Dios puede usar cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos. Pablo se convirtió en uno de los mayores misioneros de la historia, estableciendo iglesias en varias regiones y escribiendo cartas que todavía hoy son fundamentales para la doctrina cristiana. Su vida es una prueba de que el poder de Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos, convirtiéndolos en instrumentos de bendición para el mundo. La persecución que comenzó tras el martirio de Esteban fue un catalizador para la expansión de la Iglesia más allá de Jerusalén. Los cristianos se esparcieron por regiones vecinas, llevando el Evangelio a nuevos territorios. Felipe, uno de los 7 diáconos, se destacó como un evangelista en Samaria, donde realizó milagros y predicó el mensaje de Cristo con gran eficacia. Muchos samaritanos, que antes eran despreciados por los judíos, aceptaron el Evangelio y fueron bautizados. Este evento fue significativo, ya que mostró que la salvación no estaba limitada al pueblo judío, sino que era para todos los que creyeran. El Espíritu Santo continuó guiando la expansión de la Iglesia de maneras extraordinarias. Un ejemplo notable fue el encuentro de Felipe con el eunuco etíope, un oficial de alto rango de la reina de Etiopía. El Espíritu Santo dirigió a Felipe a abordar al eunuco que estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe explicó el pasaje, mostrando cómo apuntaba a Jesús, y el eunuco
fue bautizado allí mismo. Este encuentro no solo demostró la sensibilidad de Felipe a la dirección divina, sino que también abrió camino para que el Evangelio alcanzara África. La aceptación del Evangelio por gentiles comenzó a desafiar las barreras culturales y religiosas existentes. Pedro, en una visión dada por Dios, fue instruido a no considerar impuro lo que Dios había purificado. Este episodio preparó a Pedro para predicar en la casa de Cornelio, un centurión romano. La descentralización del Espíritu Santo sobre los gentiles presentes confirmó que Dios no hacía distinción de personas. Este evento fue un hito en la historia de la Iglesia, ya que dejó claro que la salvación era para todas las naciones. La expansión del Evangelio en Samaria y entre los gentiles fue una prueba de que el Espíritu Santo rompe barreras y conduce a la Iglesia más allá de sus propios límites. Esta fase inicial mostró que la misión de Dios era global y que todos los pueblos estaban incluidos en su plan de redención. La obediencia de los apóstoles y evangelistas a esta dirección divina fue esencial para el avance del reino de Dios. Esta etapa de la historia de la Iglesia sigue siendo una inspiración para misiones en todo el mundo. Nos recuerda que el Evangelio es universal y que el Espíritu Santo capacita a los cristianos a superar fronteras culturales, lingüísticas y geográficas para compartir el mensaje de Cristo. Pedro desempeñó un papel fundamental en la transición de la Iglesia de un movimiento esencialmente judío a una comunidad universal. Este proceso comenzó cuando Dios lo preparó para comprender la amplitud de la salvación a través de una visión. En Hechos, capítulo 10, Pedro tuvo una visión de un sábana descendiendo del cielo con diversos animales, mientras una voz le decía que comiera. Aunque inicialmente dudaba por causa de las restricciones alimentarias judías, entendía que Dios no hacía acepción de personas, considerando puros a aquellos que Él había purificado. Esta revelación allanó el camino para que el Evangelio fuera anunciado a los gentiles. Poco después, Pedro fue llamado a la casa de Cornelio, un centurión romano temeroso de Dios. Ahí predicó el mensaje de salvación, y el Espíritu Santo descendió sobre todos los presentes, confirmando que la promesa de Dios no estaba limitada a los judíos. Este evento fue un divisor de aguas para la Iglesia primitiva, ya que demostró que el mensaje de Cristo era universal. La conversión de Cornelio y su casa no solo reforzó el liderazgo espiritual de Pedro, sino que también destacó la obra soberana del Espíritu Santo en la expansión del reino. Aunque la inclusión de los gentiles fue evidente, no ocurrió sin resistencia. Muchos cristianos judíos tenían dificultad en aceptar que los gentiles pudieran ser salvos sin adherirse a la ley de Moisés. Pedro enfrentó críticas al regresar a Jerusalén, pero defendió su posición relatando cómo el Espíritu Santo había actuado en la casa de Cornelio. Este testimonio convenció a los líderes de la Iglesia de que la salvación era un don gratuito de Dios, accesible a todos mediante la fe en Jesucristo. La experiencia de Pedro en relación a los gentiles fue más que un hito teológico, fue un recordatorio de que Dios llama a sus siervos a romper con los prejuicios y obedecer su voluntad, incluso si esto desafía las tradiciones humanas. La actuación de Pedro en esta misión muestra cómo el Espíritu Santo capacita y orienta a sus elegidos para avanzar en la obra de Dios. Esta historia sigue siendo un ejemplo poderoso de que el Evangelio es para todos. Desafía a la Iglesia a reflexionar sobre cómo puede ser más inclusiva y sensible a la voz del Espíritu, siguiendo la dirección divina para alcanzar a personas de todas las culturas y contextos. Con el crecimiento de la Iglesia y la inclusión de los gentiles, surgieron cuestiones importantes sobre la relación entre la ley de Moisés y la fe cristiana. Muchos cristianos judíos creían que los gentiles necesitaban seguir las tradiciones judías, incluida la circuncisión, para ser salvos.
Este conflicto culminó en el Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos, capítulo 15. Fue el primer gran encuentro de la Iglesia primitiva para tratar cuestiones doctrinales, y el Espíritu Santo desempeñó un papel central en guiar la decisión final. Pedro fue uno de los primeros en hablar en el concilio, recordando su experiencia en la casa de Cornelio y destacando que Dios había purificado los corazones de los gentiles por medio de la fe, sin imponerles el yugo de la ley. Pablo y Bernabé también compartieron cómo Dios operaba milagros entre los gentiles, confirmando que la gracia de Cristo era suficiente para la salvación. El punto culminante de la discusión vino con Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, quien citó las Escrituras para reforzar que Dios había planeado, desde el principio, incluir a los gentiles en su pacto. El concilio, bajo la dirección del Espíritu Santo, concluyó que los gentiles no necesitaban cumplir la ley de Moisés para ser salvos, sino solo abstenerse de prácticas asociadas con la idolatría y la inmoralidad. Esta decisión no solo resolvió el conflicto interno, sino que también fortaleció la unidad de la Iglesia, permitiendo que el Evangelio continuara expandiéndose sin impedimentos culturales o religiosos. Este momento fue crucial para la consolidación de la Iglesia primitiva. Mostró que las decisiones importantes deben ser tomadas en oración, a la luz de las Escrituras y bajo la orientación del Espíritu Santo. Además, el Concilio de Jerusalén destacó la importancia del diálogo y la búsqueda de la unidad, principios que continúan siendo relevantes para la Iglesia en todas las épocas. La decisión tomada en Jerusalén ecoa hasta hoy, recordándonos que la salvación es un don de Dios, ofrecido por la gracia mediante la fe, y no algo conquistado por méritos humanos o cumplimiento de leyes. Esta verdad es la base del cristianismo y el centro del mensaje predicado por los apóstoles. La primera viaje misionera de Pablo y Bernabé fue un hito en la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Enviados por la Iglesia en Antioquía, bajo la orientación del Espíritu Santo, ellos viajaron por varias regiones de Asia Menor, proclamando el mensaje de Cristo y estableciendo iglesias. La viaje, narrada en Hechos, capítulos 13 y 14, comenzó con la predicación en sinagogas, pero pronto se expandió para alcanzar a los gentiles que recibieron el Evangelio con gran entusiasmo. Durante esta misión, Pablo y Bernabé enfrentaron tanto oposición como aceptación. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. En algunas ciudades, su mensaje era rechazado por los líderes religiosos judíos, que incitaban persecuciones contra ellos. En otras, como Listra, fueron recibidos como dioses después de realizar un milagro que curó a un hombre paralítico. Sin embargo, Pablo y Bernabé rápidamente redirigieron la gloria a Dios, explicando que eran solo siervos llevando el mensaje del verdadero Creador. La viaje misionera también destacó la importancia del aliento y la consolidación de las iglesias recién formadas. Pablo y Bernabé no solo predicaban, sino que también volvían a las ciudades por donde pasaron para fortalecer a los nuevos cristianos, organizando líderes locales y exhortándolos a permanecer firmes en la fe, incluso en medio de las tribulaciones. Este cuidado pastoral fue fundamental para el crecimiento saludable de las iglesias. La asociación entre Pablo y Bernabé también reveló la importancia del trabajo en equipo en el ministerio. Aunque enfrentaron desafíos, su unidad y compromiso con la misión permitieron que el Evangelio avanzara.
Incluso cuando discreparon sobre llevar a Juan Marcos en un viaje futuro, continuaron comprometidos con la obra de Dios, mostrando que el reino de Dios es mayor que los conflictos personales. Los viajes misioneros de Pablo y Bernabé fueron solo el inicio de un movimiento global. Ellos evidencian cómo el Espíritu Santo guía, capacita y sostiene a los siervos de Dios en su misión de llevar el mensaje de Cristo a todos los pueblos. Los viajes misioneros de los apóstoles estuvieron marcados por acontecimientos extraordinarios que evidencian la acción sobrenatural del Espíritu Santo en la propagación del Evangelio. Estos eventos no solo confirmaban la veracidad del mensaje predicado, sino que también fortalecían a los misioneros en medio de los desafíos. Pablo, en especial, vivió experiencias que demostraron claramente la intervención divina en su misión. En Hechos, capítulo 16, fue impedido por el Espíritu Santo de predicar en Asia y en una visión fue orientado a seguir hacia Macedonia. Esta dirección no solo cambió el curso de la viaje, sino que también abrió camino para que el Evangelio fuera introducido en Europa. Durante estas jornadas, los signos de Dios eran evidentes. Uno de los episodios más notables ocurrió en Filipos, donde Pablo y Silas, después de liberar a una joven poseída, fueron encarcelados y azotados. Aún encarcelados, oraban y cantaban himnos a Dios. En respuesta, un terremoto abrió las puertas de la prisión y soltó las cadenas de los prisioneros. Este milagro no solo aseguró la libertad de los apóstoles, sino que también resultó en la conversión del carcelero y de su familia. Este evento reveló que el Espíritu Santo no solo operaba para liberar físicamente a los siervos de Dios, sino también para traer transformación espiritual a aquellos a su alrededor. Otro momento significativo fue el episodio en Listra, donde Pablo, después de curar a un hombre paralítico, fue confundido con un dios y adorado por los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la situación cambió rápidamente y fue apedreado y dado por muerto por una multitud hostil. Aún así, se levantó milagrosamente y continuó su misión, demostrando la protección sobrenatural del Espíritu Santo. La perseverancia de Pablo, incluso frente a la muerte, inspiraba a los cristianos y mostraba que la misión de Dios no sería interrumpida por fuerzas humanas. La provisión divina también fue evidente en situaciones de peligro. En Hechos, capítulo 28, después de sufrir un naufragio, Pablo llegó a la isla de Malta, donde fue mordido por una víbora. Los habitantes esperaban que muriera, pero permaneció ileso, convirtiéndose en testigo del poder de Dios. Este evento no solo salvó la vida de Pablo, sino que también abrió puertas para que predicara el Evangelio a los habitantes de la isla, resultando en curas y conversiones. Estos acontecimientos sobrenaturales no fueron meras coincidencias, sino demostraciones del poder y la presencia del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia. Ellos recuerdan a los cristianos de todas las épocas que la obra de Dios es conducida por el poder divino y que nada puede impedir el avance del reino. La narrativa del libro de Hechos está repleta de ejemplos en que el Espíritu Santo operó para proteger y liberar a los apóstoles en momentos de gran peligro. Desde los primeros días de la Iglesia, las autoridades intentaron silenciar a los discípulos, pero la intervención divina continuamente frustraba esos planes. En Hechos, capítulo 5, los apóstoles fueron arrestados por orden del Sanedrín, pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los instruyó a continuar predicando en el templo. Esta liberación sobrenatural no solo garantizó su seguridad, sino también reforzó la autoridad divina de su misión. Otro ejemplo significativo fue la liberación de Pedro, descrita en Hechos, capítulo 12. Después de ser arrestado por orden de Herodes, Pedro fue mantenido bajo fuerte vigilancia, pero la Iglesia oraba intensamente por su liberación. Durante la noche, un ángel apareció en la celda,
soltó sus cadenas y lo guió fuera de la prisión sin que los guardias se percataran. Esta intervención divina no solo salvó la vida de Pedro, sino que también animó a la Iglesia a confiar en la protección de Dios en medio de la persecución. El arresto de Pablo y Silas en Filipos fue otro momento en que el Espíritu Santo operó de forma poderosa. Incluso encarcelados y heridos alabaron a Dios y un terremoto abrió las puertas de la prisión, resultando en la conversión del carcelero. Este evento destacó la soberanía de Dios en transformar situaciones de adversidad en oportunidades para el avance del Evangelio. Aunque el Espíritu Santo ha realizado liberaciones milagrosas, no siempre la respuesta divina fue la eliminación inmediata del peligro. En algunas ocasiones, los apóstoles permanecieron encarcelados, pero el Espíritu Santo los fortalecía para testificar incluso en la adversidad. Pablo, por ejemplo, escribió algunas de sus cartas más impactantes mientras estaba encarcelado, mostrando que las cadenas físicas no podían impedir el avance del reino de Dios. Estas historias de prisión y liberación muestran que Dios está en control de todas las circunstancias. El Espíritu Santo actúa tanto para proteger como para fortalecer, garantizando que la obra de Dios continúe, independientemente de los obstáculos. Nos recuerdan que la fidelidad a Dios puede llevarnos a enfrentar adversidades, pero que nunca estaremos solos en nuestro camino. Desde el principio, la Iglesia primitiva enfrentó el desafío de unir a personas de orígenes y culturas distintas en una única comunidad de fe. El Espíritu Santo desempeñó un papel esencial en la promoción de esta unidad, rompiendo barreras culturales, sociales y religiosas. La inclusión de los gentiles fue uno de los mayores ejemplos de esta obra unificadora. La descentra del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en Hechos, capítulo 10, dejó claro que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. Este evento no solo selló la aceptación de los gentiles en la Iglesia, sino que también desafió a los cristianos judíos a repensar sus tradiciones. El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos, capítulo 15, fue otro hito en la comprensión de la unidad de la Iglesia. Bajo la dirección del Espíritu Santo, los apóstoles decidieron que los gentiles no necesitaban seguir las leyes ceremoniales judías para ser salvos. Esta decisión reforzó la idea de que la fe en Cristo, y no la observancia de la ley, era el fundamento de la salvación. Esta comprensión fue esencial para mantener la unidad entre los cristianos de diferentes orígenes, permitiendo que la Iglesia continuara creciendo sin divisiones innecesarias. El Espíritu Santo también promovió la unidad al inspirar a los apóstoles y líderes a enfatizar el amor y la comunión. La Iglesia primitiva se caracterizaba por una vida comunitaria intensa, donde los cristianos compartían recursos y se cuidaban mutuamente. Esta práctica de comunión no era solo una estrategia social, sino una expresión del fruto del Espíritu Santo que unía los corazones en amor y solidaridad. La unidad de la Iglesia fue puesta a prueba en diversas ocasiones, especialmente por conflictos internos y externos. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre trajo dirección y paz, guiando a los cristianos a resolver sus diferencias de una manera que glorificara a Dios. Esta obra unificadora fue esencial para el avance del reino de Dios, pues mostraba al mundo que la Iglesia era una comunidad transformada por el poder del Espíritu. Esta lección permanece relevante para la Iglesia hoy. El Espíritu Santo continúa siendo el agente de unidad, capacitando a los cristianos a superar diferencias y a trabajar juntos para la expansión del reino. Nos recuerda que la verdadera unidad no proviene de la conformidad externa, sino de la sumisión al Señor y la obra transformadora del Espíritu en nuestros corazones.
La Iglesia primitiva enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe y unidad. Además de las persecuciones externas, había tensiones internas, como el conflicto entre cristianos judíos y gentiles, además de cuestiones logísticas y administrativas. Un ejemplo fue la controversia que involucró la distribución de alimentos entre viudas helenísticas y hebraicas, que exigió la elección de diáconos para administrar los recursos de manera justa. Este problema, relatado en Hechos, capítulo 6, fue solucionado con sabiduría y oración, mostrando cómo el Espíritu Santo guiaba a la Iglesia incluso en los aspectos prácticos de la vida comunitaria. La persecución, sin embargo, fue el mayor desafío enfrentado por la Iglesia. Desde el martirio de Esteban, los cristianos eran vistos como una amenaza tanto por los líderes religiosos como por las autoridades romanas. Presiones, ejecuciones y exilios intentaban silenciar el mensaje del Evangelio, pero el Espíritu Santo fortalecía a los fieles, capacitando a permanecer firmes. La resiliencia de los cristianos no solo preservó a la Iglesia, sino que también sirvió de testimonio para el mundo, atrayendo a más personas a la fe. Las divisiones culturales también fueron un desafío significativo. La entrada de los gentiles en la Iglesia exigió que los cristianos judíos revisaran tradiciones profundamente arraigadas. La orientación del Espíritu Santo a través de visiones, reuniones y manifestaciones sobrenaturales fue esencial para promover la comprensión de que todos eran uno en Cristo. Este aprendizaje continuo de unidad y resiliencia espiritual ayudó a la Iglesia a crecer en madurez y relevancia. Los apóstoles, como líderes espirituales, desempeñaron un papel crucial en alentar a la Iglesia. Incluso bajo presión, escribían cartas y visitaban comunidades para fortalecer la fe de los cristianos. La resiliencia de la Iglesia no era fruto del esfuerzo humano, sino del poder de Dios, que actuaba a través del Espíritu Santo para sostener a su pueblo en medio de las adversidades. Este ejemplo de resiliencia continúa inspirando a la Iglesia actual, recordándonos que Dios es fiel para sostenernos. Él transforma los desafíos en oportunidades para que su reino avance, fortaleciendo nuestra fe y moldeándonos según su voluntad. La llegada de Pablo a Roma marca un punto culminante en la narrativa de Hechos. Aunque como prisionero llegó a la capital del Imperio Romano con el objetivo de predicar el Evangelio. Desde el inicio de su viaje a Roma, el Espíritu Santo ya había revelado que enfrentaría prisiones y tribulaciones, pero también que debía dar testimonio en favor de Cristo ante César. La fidelidad de Pablo a su misión, incluso en circunstancias difíciles, es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo sostiene a los siervos de Dios en todas las situaciones. Durante su viaje a Roma, Pablo enfrentó un naufragio que puso en riesgo la vida de todos a bordo. Incluso en ese momento de peligro, recibió una visión del Señor, quien le aseguró que ningún pasajero perdería la vida. Esta confianza le permitió liderar y alentar a los demás, incluidos soldados y prisioneros. Al llegar a la isla de Malta, Pablo continuó siendo un canal de la gracia de Dios, sanando enfermos y compartiendo el mensaje de salvación. En Roma, incluso bajo prisión domiciliaria, Pablo permaneció activo en el ministerio. Recibía visitantes, enseñaba y escribía cartas que se convirtieron en parte fundamental del Nuevo Testamento. Sus epístolas, como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, revelan su profunda confianza en el poder de Dios y su amor por la Iglesia. A pesar de las cadenas, Pablo reconocía que su verdadera libertad estaba en Cristo, y esta perspectiva le permitía continuar la obra de Dios con entusiasmo y valentía. El testimonio de Pablo en Roma demuestra que la presencia del Espíritu Santo no está limitada por las circunstancias. Él nos da fuerza para continuar la misión, incluso en tiempos de adversidad. La dedicación de Pablo en Roma fue una semilla que resultaría en la consolidación del cristianismo como una fuerza transformadora en el mundo occidental. Esta etapa final de la vida de Pablo nos recuerda que Dios nunca abandona a sus siervos
Incluso en medio de dificultades, Él es capaz de transformar cada situación en una oportunidad para el avance de su reino. Las cartas escritas por los apóstoles, especialmente por Pablo, tuvieron un papel crucial en la consolidación de la iglesia primitiva. Fueron una respuesta a las necesidades prácticas y espirituales de las comunidades cristianas esparcidas por el mundo romano. Inspiradas por el Espíritu Santo, estas epístolas no solo orientaban a las iglesias sobre cuestiones doctrinales y éticas, sino que también fortalecían la fe y promovían la unidad entre los fieles. Pablo, en sus cartas, abordaba temas esenciales como la salvación por la gracia, la obra del Espíritu Santo, el amor cristiano y la esperanza de la vida eterna. También trataba problemas específicos enfrentados por las iglesias, como divisiones internas, falsas doctrinas y conflictos culturales. La claridad y profundidad de sus enseñanzas ayudaron a la iglesia a permanecer firme en la verdad, incluso en medio de desafíos. Estas cartas eran leídas públicamente y compartidas entre las iglesias, convirtiéndose en un medio eficaz de enseñanza y edificación. No solo fortalecían a los cristianos en su camino, sino que también ayudaban a moldear la identidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La unidad promovida por estos mensajes fue esencial para que el Evangelio se esparciera con integridad y poder. El impacto de las cartas apostólicas fue tan grande que se convirtieron en parte de las Escrituras sagradas, siendo estudiadas y aplicadas hasta hoy. A través de ellas, el Espíritu Santo sigue hablando a la Iglesia, orientándola y capacitándola para cumplir su misión. Estos textos son una prueba de que la palabra de Dios es viva y eficaz, atravesando generaciones y transformando vidas. La influencia de las epístolas en la consolidación de la Iglesia nos recuerda la importancia de permanecer arraigados en la palabra de Dios. Nos invitan a buscar constantemente la orientación del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas, confiando en que Él nos guiará en cada paso del camino. El libro de los Hechos de los Apóstoles es más que una narrativa histórica. Es una guía para la Iglesia en todas las épocas. Revela cómo el Espíritu Santo fue el motor de cada avance, desde el Pentecostés hasta la expansión global del cristianismo. Las historias de valentía, fe y obediencia, registradas en Hechos, inspiran a la Iglesia a continuar su misión con audacia y dependencia de Dios. Una de las principales lecciones de Hechos es que la Iglesia es llamada a ser una comunidad viva, llena del Espíritu Santo. El modelo de comunión, oración y compartir ejemplificado por los primeros cristianos nos desafía a vivir de manera similar, buscando siempre la dirección de Dios en todas nuestras acciones. Además, el libro nos recuerda que la misión de la Iglesia no está limitada por fronteras geográficas, culturales o lingüísticas. Otra lección importante es la necesidad de enfrentar desafíos con fe y perseverancia. Así como los apóstoles enfrentaron persecuciones, divisiones internas y obstáculos logísticos, la Iglesia actual también enfrenta desafíos. Sin embargo, Hechos nos anima a confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros, capacitándonos para superar todas las dificultades. Por último, el legado de Hechos nos llama a vivir como testigos de Cristo en un mundo que aún necesita desesperadamente el mensaje del Evangelio. Nos desafía a ser instrumentos de transformación, permitiendo que el Espíritu Santo nos use para alcanzar los confines de la tierra. El libro de Hechos no es solo una historia del pasado, es una convocatoria para la Iglesia hoy. Nos recuerda que, con el poder del Espíritu Santo, podemos continuar la misión de Cristo, proclamando su salvación hasta que Él regrese.